Hoy vamos a hablar de algo que casi nadie se atreve a cuestionar dentro de la religión. Y si la fe que muchos aprendimos no es realmente la fe que enseña la Biblia, durante años nos han dicho que tener fe es simplemente creer, no dudar ni cuestionar. Para comenzar, muchas personas usan la palabra fe, pero pocos la entienden realmente. ¿Qué es la fe desde una perspectiva bíblica y espiritual? Saludos, May. Sí, bueno, un tema muy interesante al que podemos sacarle mucho provecho para quienes necesitan respuesta, ¿no? Acerca de la fe, de lo que es realmente la fe y lo que es creer, ¿no? Bueno, bíblicamente la fe nos enseña lo siguiente, ¿no? Bíblicamente. En Hebreos capítulo 11 dice: ahora bien, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan y la prueba convincente de lo que no se ve, ¿verdad? Esto es lo que la definición de fe que nos da la Escritura, la Biblia, ¿no? Pero cuando nosotros profundizamos realmente en el texto, cuando en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto de la gracia, no del Antiguo Pacto, sino del Nuevo Pacto, que es el pacto vigente, vemos que la fe es más allá de un concepto filosófico o de un concepto de creencia o religioso. Cuando nosotros analizamos las cartas de Pablo y cómo se desarrolla lo que es la fe dentro de la doctrina, entendemos claramente que la fe no es un concepto, es una persona. Es una persona. Cuando nosotros analizamos la fe, vemos de que es la manifestación de Jesucristo que se ha revelado a estos hombres que por mucho tiempo creyeron en la Escritura, creyeron en la palabra de Dios. Entonces, creo que la esperanza a la que la Biblia o a la que la palabra aferra al creyente es la esperanza en la obra majestuosa de Cristo. Entonces, desde la perspectiva de la Escritura, la fe no es más que la persona de Cristo. Cuando hablamos de fe, hablamos de la persona de Cristo. Por eso cada texto que nombra la fe o donde se menciona tener fe o hablamos de fe, hablamos de Cristo, de la expresión de la vida de Cristo en el ser humano, que es el propósito divino, es el propósito de Dios, que la vida de su Hijo Jesucristo se exprese a través de todo aquel que ha decidido creer en la obra que Él ha hecho en la cruz. Entonces, eso es lo que consideramos desde el punto de vista cristiano y desde el punto de vista de la Escritura como fe. Devolvámonos un poco. ¿Quién es Hermes Briceño? Bueno, mi nombre es Hermes Briceño, soy oriundo de Venezuela. Por la gracia de Dios estamos acá en Colombia, en este país tan hermoso. Bueno, somos una familia cristiana. Realmente no me gusta identificarme como yo solo, sino una familia cristiana. Mi esposa, mis hijos, somos todos uno solo. Pero mi persona, soy Hermes Briceño, 12 años de haber creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estudioso de la palabra, no lo digo por jactancia, lo digo porque realmente me gusta el estudio de la palabra, lo veo como una necesidad en mi vida para conocer cada vez más al Hijo de Dios. ¿Crees que a lo largo del tiempo se ha enseñado un concepto equivocado de la fe dentro de la religión? Sí, porque pasa lo siguiente, May, pasa de que la fe, bueno, a mí no me gusta llamar religión, ¿no? Porque aunque existen religiones, no me gusta llamar el cristianismo como una religión más, aunque es considerada así normalmente, ¿no? Pero yo no, desde mi punto de vista no lo veo de esa manera, pero hay que entender de que todas las religiones son administradas por el ser humano y el ser humano tiene digámoslo así, la particularidad de manifestar sus emociones, sus deseos, sus sentimientos y su manera de pensar, manifestarlo en cualquier ámbito o cualquier filosofía o cualquier creencia que tenga. Entonces, eso por lo general termina desvirtuando un poco el mensaje correcto de la fe.
¿Por qué? Porque el cristianismo no es algo que yo imparta desde mi perspectiva propia. El cristianismo está basado en la persona de Cristo. Si yo no imparto la doctrina correcta del Evangelio, si yo no la imparto desde la perspectiva de la persona de Cristo y la imparto desde mi perspectiva, estoy involucrando mi personalidad. Sí. Y realmente cuando Cristo se manifiesta para darse a conocer Él y dar a conocer al Padre, no para darme a conocer a mí. Entonces, eso ha traído como consecuencia de que la opinión propia se sobreponga sobre la verdad de Cristo. Y eso trae como consecuencia de que se desvirtúe el mensaje verdadero del Evangelio. Es por eso que hoy en día vemos muchas doctrinas raras, muchas conclusiones raras acerca de la persona de Cristo, del Evangelio, que realmente lo que hacen es confundir, más que presentar realmente a la persona, presentarle la vida de Cristo. Yo le dije una cosa súper interesante sobre doctrinas raras. Sería interesante abordar ese tema más adelante para un episodio, ¿verdad? Claro que sí, importante, muy importante y sobre todo en estos tiempos. ¿Por qué crees que la gente termina perdiendo la fe? Yo creo que, mira, esto es un punto muy interesante, Mike, porque es un punto, es algo que hoy en día está pasando mucho, ¿no? Yo creo que la gente no puede perder la fe. La gente no puede perder la fe porque la fe es un don con el que todo ser humano tiene y que recibe de parte de Dios, ¿no? Yo creo que es como, por ejemplo, tú, y me disculpas que vaya a tu persona, pero por ejemplo tú eres barbero, ¿no? Tú eres barbero de profesión y tú has recibido ese don. Quizás tú cuando niño no lo practicabas, pero en algún momento de tu vida tú lo comenzaste a aprender, pero se te convirtió en un don, se te convirtió, mejor dicho, en algo que ya tú haces por naturalidad. Entonces quiere decir que es un don que tienes. Yo me quedo sorprendido con personas que son músicos, son cantantes y que desde niño tienen ese don, desde niño cantan, no necesitan un estudio profesional para aprender a cantar porque ya vienen con ese atributo. Entonces, imagínate tú como barbero que tú el día de mañana ya no quieras trabajar más la barbería, te dediques a otra cosa, te dediques a la construcción, te dediques a dar clases, no sé, etcétera. A pesar de que tú dejes de hacerlo, nunca ese conocimiento se va a ir de ti. Nunca el conocimiento de la barbería se va a ir de ti. Pueden pasar 8 años. Es verdad. Tú agarras la máquina y haces un corte porque ya está intrínseco en ti. Entonces, yo creo que la fe no se puede perder. La fe no se pierde. Cuando tú has creído realmente en el Evangelio de Cristo, has creído y tú sabes que en Cristo hay salvación. Lo que pasa es que hoy en día, por lo que yo me he dado cuenta y por lo que he estado indagando y estudiando y he visto, es que mucha gente se ha defraudado. Se ha defraudado del sistema religioso que se ha presentado como la verdad del Evangelio, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en esto va el ejemplo de cada ministro, sin señalar, sin generalizar tampoco, sino de algunos que lamentablemente dejan salir su egocentrismo, sus deseos interiores, entonces lo manifiestan en lo que están impartiendo en sus congregaciones, y muchas personas terminan dándose cuenta de estas cosas y terminan no perdiendo la fe, sino desilusionándose de lo que ellos pensaban que era el Evangelio. Y el Evangelio no es personal. El Evangelio no es Hermes. El Evangelio no soy yo. El Evangelio es la persona de Jesús. Entonces, yo creo que llevar ese mensaje, presentar a Cristo antes que mi congregación, antes que mi perspectiva, antes que mi percepción, hace que la persona realmente se centre en la persona de Jesús y no en el hombre. Entonces yo creo que la gente no pierde la fe. Lo que pasa es que la gente digámoslo así, se desilusiona, se decepciona de lo que realmente estaban buscando y terminan levantando estructuras, terminan levantando paradigmas para no acercarse a ese sistema religioso, pero dentro de sí
cada persona reconoce que realmente Jesús es el verdadero Dios y que realmente es la fe verdadera. Mira, hay personas que dicen no creer en Dios, pero sí creen en la energía, en el universo o en sí mismo. ¿Se puede realmente vivir sin fe o todos los seres humanos creemos en algo? Bueno, mira, es una pregunta interesante, Mike. Yo creo que la fe, la fe como concepto, ojo, no estoy hablando de la fe que nos presenta la Escritura. La fe como concepto es un concepto que lo abarca todo, Mike, que lo abarca todo. Sí. Abarca, mira, en la ciencia, la misma ciencia requiere fe para poder creer en los resultados. Para muchas veces creer en cosas que ni siquiera han visto aún. ¿Ves? Por ejemplo, la singularidad del comienzo de las cosas, como la fe lo ve, ¿no? Como la fe lo ve, aún no han determinado qué pasó en aquel momento, en aquel instante de donde todo surgió según ellos, ¿no? Según la ciencia, pero ¿cómo lo han determinado? Como la singularidad. Eso es fe. Eso es fe porque de alguna manera tienen fe en que hay algo o alguien que generó todas las cosas. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que la fe es un concepto general que nos abarca en todo. Nosotros tenemos fe en las personas, humanamente tenemos fe en las personas. Cuando nosotros hacemos algo por alguien, esperamos no recibir lo mismo de esa persona, pero sí que esa persona haga algo bueno con lo que nosotros hemos hecho por esa persona. O cuando vamos a la universidad, cuando nosotros comenzamos, por ejemplo, una carrera universitaria, tenemos fe de que vamos a lograr alcanzar la meta que es graduarnos, el título o ser un profesional en lo que estamos estudiando, ¿no? Entonces yo creo que el concepto de fe abarca todo. Yo creo que nadie puede vivir sin fe. Nadie. Ahora, en cuanto al punto de que hay personas que creen en sí mismos o hay personas que creen en una energía, mira, yo creo que la Biblia dice en el capítulo 1 de Romanos que Dios se dio a conocer a través de todas las cosas hechas, a través de toda la creación. Mira, es imposible, Mike, y yo creo que esto es algo que nosotros podemos analizar. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el cuerpo humano, cómo está compuesto el ojo del cuerpo, cuando nosotros vemos, mira, hasta una manzana, Mike, cuando nosotros vemos la composición de una manzana, cuando nosotros vemos un gato, un animal, un perro, nosotros vemos que están perfectamente diseñados, ¿me entiendes? El ecosistema que nos rodea, que lamentablemente se ha contaminado por causa de la mala praxis del hombre en la tierra, el sistema, el ecosistema en el que los seres humanos viven es un ecosistema casi perfecto, tiene las condiciones, casi perfecto, no perfecto. Lo digo perfecto desde cómo fue hecho y digo casi perfecto por cómo está hoy en día, ¿no? Pero el ecosistema en el que el ser humano se desarrolla es un ecosistema perfecto para el desarrollo de la vida. Entonces, a través de este diseño que nosotros podemos apreciar, que es innegable, que un diseño perfecto para la existencia de la vida, ¿no? Dios se manifiesta como el diseñador, como el arquitecto de todo, ¿no? Entonces, muchas personas, por no entender este tipo de cosas o por no entender la profundidad de esta manifestación, terminan lamentablemente sacando ciertas conclusiones. Pero todo eso cambia cuando chocan con Cristo. Porque cuando chocan con la revelación de Cristo, todas estas cosas son entendibles, sabemos el por qué vienen, por qué fueron hechas, por quién lo hizo y para qué fueron hechos. Entonces, ahí cambia la percepción. Obviamente sí hay muchas personas que tienen muchas corrientes de ideas, creen en una entidad superior, pero es porque no han conocido realmente la fuente, no han conocido al Cristo que revela realmente a esta entidad. Por ahí dice la Biblia, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora quiero tocar un tema delicado, y es que muchas personas dicen que no dejan de creer en Dios, sino en la religión. ¿Crees que a veces la religión puede convertirse en un obstáculo para que las personas entiendan la verdadera fe? Claro, Mike, claro que sí. Mira, por eso hablábamos anteriormente acerca de esto, ¿no? ¿Cuál es el problema de la religión? Es que la religión te dice cómo ser cristiano. La religión te dice cómo creer.
¿sí? Sí. La religión te introduce a un sistema de dogmas y directrices no para cambiar tu comportamiento, sino para crear un comportamiento que no deje ver lo que verdaderamente hay en ti, ¿ves? Sí. Entonces, ¿qué pasa con la religión? El problema de la religión es que la religión no es una naturaleza. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros creemos en Cristo, cuando realmente creemos en la palabra del Evangelio, la Biblia dice que nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo. ¿Ves? Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, le dijo, es necesario nacer de nuevo. ¿De qué se trata esto? Jesucristo está diciendo de que hemos nacido de una naturaleza totalmente caída. Una naturaleza que si nos damos cuenta nos lleva es realmente a hacer lo incorrecto. Fíjate en esto, Mike. Fíjate que a nuestros hijos, desde pequeños, nosotros nunca le enseñamos a ellos a hacer lo bueno. Perdón, a hacer lo malo. Sí. Nosotros no le enseñamos a ellos a hacer lo malo. ¿Qué le enseñamos nosotros a nuestros hijos? Le enseñamos a hacer lo bueno, lo correcto. Porque por naturaleza el hombre caído no sabe hacer lo bueno. ¿Ves? Por naturaleza el hombre sin Dios, sin la naturaleza divina, está inclinado a hacer lo equívoco. Entonces, cuando una persona cree realmente en Jesús, nace de nuevo. Nace de nuevo y su naturaleza es cambiada a la naturaleza del Hijo de Dios. Pero esto es una obra intrínsecamente de Dios. Esto no lo puede hacer un hombre. O sea, yo no puedo enseñarte a ti a ser cristiano. Yo tengo que presentarte la vida de Cristo para que ahora tu vida sea cambiada desde adentro hacia afuera. De nada sirve que yo como ministro intente cambiar a una persona de afuera para adentro, porque lo que voy a hacer es subyugarlo e imponerle mi propia idea, mi propia percepción. Y eso es lo que pasa en la religión, que imponen la percepción de lo que ellos consideran como fe, pero no te presentan la vida de Cristo. ¿Ves? Que es diferente. Cuando yo creo en esa vida, yo me someto a esa vida que me está presentando Cristo. Y por ende ya nadie tiene que decirme qué es lo que tengo que hacer, sino que esa vida que yo he aceptado en mí comienza a manifestarse. Entonces ya yo no robo, no porque un pastor o porque un cura o porque un mentor me diga que no robe. Ya yo no robo porque mi naturaleza fue cambiada por la naturaleza de Cristo. Y en esa naturaleza no está robar. ¿Ves? Entonces cuando yo entiendo eso, cuando yo conozco esa vida de Cristo, ya mi vida empieza a cambiar conforme a Él y no conforme al hombre. Entonces, esa es la diferencia entre la religión y la fe verdadera en Cristo Jesús. Hermes, hay personas que pasan por momentos donde cuestionan absolutamente todo. ¿Es posible reconstruir la fe después de haber dudado de todo e incluso de esa fe que sea más fuerte que la de antes? Claro, May. Mira, hay situaciones en la vida muy difíciles que muchas personas pueden estar pasando y que han pasado. Situaciones, mujeres que han podido pasar por situaciones traumáticas, hombres que han podido pasar por situaciones traumáticas, niños que han podido pasar por situaciones traumáticas. Y esto es un tema muy, muy fuerte, May, porque ¿cómo le dices tú a una persona que ha pasado por esto? Oye, todo estaba en el propósito de Dios. ¿Ves? Es difícil digerir esto, ¿no? Pero hay que entender una cosa, May. Hay que entender de que el ser humano es, lamentablemente el ser humano absorbe o es víctima de las consecuencias muchas veces del mismo comportamiento de la humanidad. Obviamente yo sé que un niño no pide ser maltratado, ¿no? O una mujer no pide ser maltratada. Pero es la consecuencia del pecado, es la consecuencia de la naturaleza caída del hombre. ¿Ves? Lo que nosotros vemos hoy en día en el mundo, todas las desgracias que vemos, son la consecuencia de las decisiones que el hombre ha tomado desde el principio de la humanidad. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Que ¿cómo mantener la fe en medio de esas circunstancias? Yo creo que nosotros no necesitamos mantener la fe, May. Yo creo que la fe es la que nos sustenta para poder sobrellevar estas circunstancias. ¿Por qué? Porque creer en que Dios tiene el poder para sanarme,
para quitar todo trauma, para poder aligerar toda carga emocional que yo pueda estar llevando, es lo que me impulsa o me impulsaría o podría impulsar a cualquiera a seguir adelante y sobrellevar esto. Mira, May, yo voy a hablar, bueno, no sé si se puede, May. O sea, voy a hablar algo personal. Adelante. Bueno, mira, May, yo puedo hablar por mi propia experiencia. Sí. Yo hace un tiempo atrás tuve una situación complicada y lo hablo porque sé que muchas personas pueden estar pasando por esto y pues cualquiera que lo pueda escuchar, pues sé que le puede servir a su vida. Yo pasé una situación de depresión, ansiedad, viví una situación muy difícil, Mike, muy difícil, sí, con ataques de pánico, insomnio. Todas estas cosas me atacaron muy fuerte. Perdí el sueño casi por 3 meses. Tuve un golpe de ansiedad terrible. Caí en una depresión horrible. Y mira, lo que me sostuvo realmente en esta situación fue en lo que yo creí. No en la religión, no en el concepto de cristianismo común, no, sino en la persona de Cristo que yo creí. Cuando la palabra me dice a mí, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, yo creo en eso. Y toda mi ansiedad, todo lo que yo sentía, toda mi depresión y todo lo coloqué sobre Él, porque creí que Él iba a tener y tuvo cuidado de mí. Entonces, mira, superé esa situación sin medicamentos, sin psicólogos, sin psiquiatra, superé esa situación de rodillas ante Dios. Entonces yo puedo dar testimonio de eso. Una situación de estas, sin fe, cualquier persona termina en psiquiátrico, en psicólogo, tomando pastillas para dormir, tomando pastillas para la ansiedad, pero yo me refugié en la vida interior que me habita, que es Cristo Jesús. Y eso trajo como consecuencia de que hoy yo puedo hablar de esto libremente, ¿ves? Entonces yo creo que en las situaciones difíciles lo mejor que el ser humano tiene es Dios. Es Dios. Sí. Lo mejor que el ser humano tiene es Dios. Entonces yo creo que cualquier persona que pueda estar o que haya pasado por alguna situación difícil y que esté dudando en este momento, yo creo que la duda viene de parte de lo que has pasado, de lo que ha pasado esa persona. Pero lo que Dios tiene para nosotros es realmente poder salir adelante de esto y confiar en su obra, que es perfecta sobre todas las cosas. Hermes, hay una controversia bastante grande en el mundo sobre la tecnología y la fe. ¿Cómo va de la mano la tecnología, la fe y la ciencia? Porque hay algunos científicos que con el tiempo dejan de creer. Hay otros que mientras más avanzan en la neurociencia y todos esos temas, empiezan a creer más. ¿Cómo debería ir de la mano la fe, la ciencia y la tecnología? Bueno, mira, yo creo que la ciencia, a mí me parece que la ciencia es hermosa. A mí me parece que la ciencia, bueno, esto es algo muy, muy, muy personal, pero a mí me parece que la ciencia termina por descubrir que Dios es el creador. En todos los sentidos. Mira, no sé si sabes acerca del bosón de Higgs. Cuando los científicos descubrieron el bosón de Higgs, o sea, el bosón de Higgs, si mal no recuerdo y si no me equivoco, es una partícula que da masa o da forma a las demás partículas, ¿no? Sí. Hasta ahora no se ha determinado de dónde proviene esta partícula. Solamente en el colisionador han logrado, tú sabes que en el colisionador lo que hacen es, en el CERN, lo que hacen es que chocan partículas para que ellas exploten o tengan interacción, y al ellas tener esa interacción se abren todos sus compuestos, todos sus materiales, y entonces ellos pueden ver hasta lo más mínimo, lo más pequeño que compone estas partículas, ¿no? Y así poder determinar de qué están compuestas. Bueno, ahí en ese momento, en ese tipo de estudio fue que determinaron
o que se dieron cuenta acerca del bosón de Higgs, ¿no? Entonces, esta pequeña partícula no se sabe de qué está hecha, no han podido determinar de qué está hecha o no se sabe de dónde proviene, pero da sustancia, da forma a las demás partículas. Entonces, a esta partícula le han llamado, imagínate, la ciencia le ha llamado la partícula de Dios, porque es la partícula que da forma a todas las cosas, ¿no? El estudio de la física cuántica ha determinado, voy a hablar objetivamente, o sea, no voy a profundizar, pero voy a hablar objetivamente. Sí, sí. Ha profundizado de que el estudio de la física cuántica profundiza hasta lo más microscópico, para ver qué es lo que hay en el campo cuántico, ¿no? Y sí, han determinado de que todo está hecho por información. De que, sí, o sea, la conclusión de este estudio es que todo está hecho por información. Todo sí tiene una fuente y todo está sostenido por información. Es algo tremendo, es algo tremendo. Y cuando yo voy a la escritura, mira lo que dice Hebreos capítulo 3, Hebreos 11 capítulo, versículo 3. Dice, sí, por la fe entendemos que el universo fue enteramente organizado por la palabra. Sí. En otra versión dice, porque cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Exactamente. Entonces, el verbo, la palabra verbo que aparece ahí es la palabra griega logos. La palabra logos es la palabra que se usa para describir lo que es el pensamiento o información. Sí. Esta palabra la usaban los griegos para determinar el pensamiento, ¿no? Para determinar cuando se pensaba acerca de algo. Esa es la palabra logos, la que aparece ahí, pensamiento, o sea, información, ¿no? Información. Mira lo que dice el texto. Por la fe entendemos que el universo fue enteramente organizado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, imagínate, tú no ves la información. Sí. Tú no ves la información, pero tú ves lo que está hecho de información. Y tampoco veo las palabras, pero veo lo que se hace con una orden. Exactamente, la materialización de las palabras, no como mucha gente lo expresa como si fuera un poder místico, ¿no? Sino que es una realidad, o sea, Dios habla y las cosas son. Dios habla y las cosas son. Entonces, la ciencia yo creo que es muy hermosa. A mí me parece hermosa, ¿por qué? Porque me muestra las maravillas de Dios. Me muestra las profundidades de Dios. Yo creo que la ciencia, bueno, muchos científicos importantes, Planck, Newton, Einstein, muchos científicos importantes llegaron a la conclusión de que había un diseño. O sea, los más grandes, y esto es innegable, esto es irrefutable, esto nadie lo puede refutar, los más grandes científicos de la historia han determinado que hay un diseño de un creador. Entonces imagínate una mente de ese calibre, una mente tan sofisticada que ha recibido, o sea, tanto mérito, porque yo creo que es un mérito, no, tanto don, ¿no? Para poder entender todas estas cosas, que determine que realmente hay un creador. Oye, cuestionarlo sería lanzarse una soga al cuello, ¿no? Entonces yo creo que la ciencia, para mí la ciencia me revela, aparte de la escritura, la ciencia me revela las maravillas del Señor en la creación. Lo que el hombre no puede entender por su vanidad y por su ego, por su orgullo, yo lo entiendo por la revelación de Dios. Hermes, déjanos una reflexión. Como creyente en la persona de Jesús, yo creo que es momento y es un tiempo importante, ¿no? Aunque siempre lo ha sido, pero creo que en estos tiempos de tanta confusión, tanto engaño, que no sabemos qué es verdad, qué es mentira, tantas cosas que están saliendo a la luz, tantas doctrinas raras, tantas filosofías nuevas. Yo creo que es un tiempo donde nosotros debemos ser mucho más cuidadosos y mucho más objetivos y mucho más interesados en aferrarnos a la verdad, a lo que realmente nos da esa satisfacción de verdad,
pero lo que es verdad, no lo que llena, no lo que complace deseos, no lo que complace mi piquiña de oído, no lo que complace mi ego, sino la verdad. Y la verdad que el mundo ha recibido de parte de Dios es Cristo Jesús. La mayor invitación y la mayor reflexión que puedo dejarles es que se acerquen a Cristo, no al hombre, no a la religión, no poner los conceptos religiosos dogmáticos y humanos por delante, no.